Advertencia urgente, la Virgen María revela zonas de peligro inminente. Actúe ahora. Saludos, amados en Cristo. Estamos muy agradecidos de tenerlos con nosotros hoy, mientras compartimos un mensaje crucial y urgente de nuestro Señor y la Virgen María. Mientras enfrentamos un mundo cada vez más turbulento, es más importante que nunca prestar atención a las advertencias espirituales que se nos han dado. Hoy, estamos transmitiendo un mensaje vital destinado a prepararnos y guiarnos a través de los tiempos difíciles que se avecinan. Lo invitamos a unirse a nuestra comunidad espiritual aquí en este canal, donde compartimos ideas y mensajes que elevan y fortalecen el alma. Lo alentamos a compartir sus pedidos de oración en los comentarios a continuación, ya sea por sus seres queridos, su salud o su propio bienestar personal. Sus oraciones importan y, al compartirlas con nosotros, podemos unirnos en la fe como una comunidad global. Una advertencia crítica de Jesucristo, la niebla de la ceguera espiritual en estos tiempos sin precedentes, se nos llama a despertar. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su mensajera Luz de María, nos ha dado una poderosa advertencia sobre la peligrosa niebla espiritual que está nublando los corazones y las mentes de muchos. Esta niebla metafórica nos impide ver más allá del mundo material, bloqueando nuestra capacidad de comprender verdaderamente las verdades más profundas de la vida y discernir la presencia de Dios. Esta ceguera espiritual ha dejado a muchos de nosotros vulnerables al engaño, al pecado y a las acciones equivocadas. A medida que se extiende la niebla de la confusión y la desilusión, muchas personas se están alejando cada vez más de la luz de la fe, sin darse cuenta de los peligros inminentes que les esperan. Por eso, ahora es el momento de actuar. La Virgen María, en su cuidado maternal, nos ha revelado las zonas de peligro inminente. Estas zonas no son solo lugares físicos, representan áreas en nuestros corazones, nuestros hogares y en la sociedad donde las fuerzas del mal están más activas, buscando desviarnos y arrastrarnos más hacia la oscuridad espiritual. Prepare su corazón, su hogar y su espíritu. El mensaje nos insta a prepararnos, no solo física sino espiritualmente. Si bien las provisiones esenciales, como el alimento, el agua y los suministros básicos, son importantes, la preparación de nuestro corazón y nuestra alma es aún más importante. Jesús nos llama a recurrir a la oración, al arrepentimiento y a la preparación espiritual para enfrentar las pruebas que se avecinan. Debemos fortalecernos espiritualmente para poder soportar las tormentas que se avecinan, tanto externas como internas. La oración es nuestra primera y más poderosa arma. Jesús enfatiza la necesidad de una comunicación constante con Dios, buscando su guía, protección y misericordia en tiempos de prueba. El arrepentimiento también es crucial, alejarnos del pecado y regresar al redil de la gracia divina. El sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho para salvarnos de nuestros pecados, y es solo a través de su misericordia y nuestra contrición genuina que podemos evitar las consecuencias devastadoras de vivir en ceguera espiritual. Graves consecuencias de la desobediencia y el pecado. La advertencia es clara: quienes continúan en desobediencia a la voluntad de Dios y rechazan su guía divina enfrentarán consecuencias terribles. Jesús lamenta las continuas ofensas contra su sagrado corazón, expresando su pesar por los muchos que no viven de acuerdo con sus enseñanzas. Muchas personas afirman conocerlo, pero sus acciones lo traicionan. Hacen mal uso de su don de la palabra para llevar a otros al error, profanan su sagrado cuerpo y sangre y viven vidas de pecado continuo. Esta ceguera espiritual ha creado un mundo donde Jesús es crucificado de nuevo, a través de los pecados de la humanidad. Cada vez que rechazamos su amor y no vivimos de acuerdo con sus enseñanzas, lo crucificamos una vez más. Para aquellos que continúan por este camino peligroso, las consecuencias serán severas, como advierte Jesús sobre la separación espiritual y la pérdida de su protección divina. El tiempo del arrepentimiento es ahora. El llamado a la verdadera adhesión a las enseñanzas de Cristo en medio de esta oscuridad. Jesús nos llama a adherirnos a las verdaderas enseñanzas de su Evangelio. Este no es un llamado a una religión superficial o a rituales huecos, es un llamado a vivir auténticamente de acuerdo con la voluntad divina de Dios. Debemos volver a los valores centrales de la fe, el amor, la humildad y la obediencia. Aquellos que engañan a otros o distorsionan el mensaje de Cristo serán considerados responsables, porque hay un ajuste de cuentas divino que espera a aquellos que extravían a otros. Es imperativo que no caigamos presa de falsas doctrinas o líderes espirituales descarriados.
Jesús nos insta a discernir sabiamente, guiados por la verdad de su palabra y la inspiración del Espíritu Santo. Solo a través de la sincera adhesión a las enseñanzas de Cristo encontraremos la fuerza para enfrentar las pruebas que nos esperan. Las zonas de peligro inminente, donde centrar nuestra atención. La Virgen María ha revelado que hay ciertas zonas que son especialmente vulnerables a los peligros espirituales que nos esperan. Estas zonas representan lugares tanto externos como internos donde el enemigo está trabajando para sembrar confusión, miedo y división. Nuestros propios corazones, la batalla por nuestras almas comienza en nuestro interior. El enemigo busca plantar semillas de duda, miedo y tentación en nuestros corazones. Debemos permanecer vigilantes en oración y firmes en nuestro compromiso con la verdad de Dios. Nuestras familias, la familia es la primera y más sagrada unidad de la sociedad. El enemigo busca dividir a las familias, creando conflicto, malentendidos y distanciamiento. Debemos proteger a nuestras familias con oración, amor y devoción, asegurándonos de que permanezcan unidas en la fe. Nuestras comunidades, la batalla espiritual no es aislada, afecta a comunidades, ciudades y naciones enteras. Estamos llamados a ser activos en nuestras comunidades, difundiendo amor, compasión y unidad, al tiempo que resistimos las fuerzas de la división y el odio. Nuestras iglesias. La Virgen María también advierte sobre la corrupción y la confusión que se está extendiendo dentro de la propia Iglesia. La fe está bajo ataque desde dentro y desde fuera, y debemos aferrarnos a las verdaderas enseñanzas de Cristo y orar por la purificación de la Iglesia. ¿Cómo responder? Actúe ahora. Este no es un momento para la pasividad. Debemos actuar con urgencia. El mensaje de la Virgen María y Jesucristo es claro: estamos viviendo tiempos críticos. No hay más tiempo para esperar. Ahora es el momento de prepararse espiritualmente, arrepentirse y volver a Dios. Debemos fortalecer nuestros corazones con la oración, defender a nuestras familias con la fe y apoyarnos unos a otros en este viaje de despertar espiritual. No se trata solo de sobrevivir, se trata de la victoria espiritual. Se trata de recuperar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades para Cristo, y asegurarnos de caminar en la luz, sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. Lo alentamos a compartir este mensaje con otras personas. Difunda la palabra a su familia, amigos y hermanos creyentes. Preparémonos todos para lo que nos espera, aferrándonos a la esperanza y la promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Cristo brillará intensamente para quienes confían en Él. Conclusión: el momento de actuar es ahora. En conclusión, vivimos en un tiempo de gran peligro espiritual, pero también un tiempo de profunda gracia. A través de la oración, el arrepentimiento y la adhesión a la voluntad de Dios, podemos vencer la oscuridad y permanecer firmes en nuestra fe. Respondamos a este mensaje con urgencia y devoción, confiando en la protección y la guía de nuestro Señor Jesucristo y en la amorosa intercesión de la Virgen María. Actuemos con valentía y convicción, preparándonos espiritualmente para las pruebas que se avecinan, y que la luz de Cristo nos guíe con seguridad a través de la tormenta. Gracias por acompañarnos hoy y que la gracia de Dios esté siempre con ustedes. Advertencia urgente: prepárense para los días de oscuridad y despertar espiritual. Saludos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Al reunirnos hoy, que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Tenemos un mensaje urgente que compartir, un mensaje que nos llama a despertar, a orar y a prepararnos para los días que se avecinan. Los tiempos en los que vivimos son cada vez más turbulentos, pero en estos momentos oscuros, la luz de la guía divina brilla más que nunca. Únase a nosotros en oración y reflexión mientras profundizamos en esta importante advertencia que exige preparación espiritual. Un momento para la introspección y el despertar espiritual. Nos encontramos en un momento crucial de la historia. Las decisiones que tomemos ahora darán forma a nuestro destino espiritual. La Virgen María hace un llamamiento urgente a toda la humanidad a entrar en un periodo de profunda reflexión y oración. Es un momento para despertar espiritualmente, abrir nuestros corazones a Dios y darnos cuenta de la gravedad de la situación que se desarrolla a nuestro alrededor. Estos no son solo días comunes, son los momentos finales de una prueba espiritual para muchos de nosotros. La Virgen María enfatiza la urgencia de la oración ferviente y la necesidad de protección espiritual durante estos tiempos turbulentos.
El cumplimiento de las profecías y la oscuridad que se avecina. Las profecías que se han predicho a lo largo de la historia ahora están llegando a su cumplimiento. Nos acercamos a días de gran oscuridad, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. La Virgen María nos habla con compasión, instándonos a reconocer estas señales y a prepararnos en consecuencia. Su llamado no es de miedo sino de esperanza, un llamado a permanecer firmes en la fe, a confiar en la protección divina y a prepararnos para las pruebas que se avecinan. Advertencias de desastres naturales inminentes. Además de los peligros espirituales, la Virgen María ofrece advertencias específicas sobre los desastres naturales inminentes que afectarán a varias naciones. Entre las áreas que se prevé que experimenten trastornos importantes se encuentran Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Japón y América Central. Se espera que estas naciones enfrenten terremotos, erupciones volcánicas y perturbaciones climáticas extremas. Estos eventos no son aleatorios, sino que son signos de la decadencia espiritual que se ha apoderado de la humanidad. La Virgen María nos insta a orar por estas regiones, por los que se verán más afectados por estas calamidades, y por toda la humanidad, que sufrirá las consecuencias de la desobediencia colectiva. Preparación espiritual, un llamado a la conversión y a la protección ante estas pruebas. Es fundamental que nos mantengamos espiritualmente preparados. San Miguel Arcángel, el gran defensor, nos llama a la santa confesión y a permanecer en estado de gracia. En estos tiempos es necesaria una vigilancia eterna y debemos confiar en la protección de la Virgen María, que es nuestra guardiana maternal. Ella nos ofrece las herramientas espirituales necesarias para defendernos de las fuerzas del mal. La Eucaristía y el Santo Rosario se destacan como fuentes clave de protección, medios sagrados a través de los cuales podemos ser fortalecidos en nuestra fe y protegidos de la oscuridad que busca apoderarse del mundo. Además de estos sacramentos, se nos recuerda la importancia de la oración personal y la práctica de obras de misericordia corporales y espirituales. Estos actos de compasión no son solo reflejos de nuestra fe sino componentes esenciales de nuestra armadura espiritual. Cuando oramos por los demás, especialmente por los necesitados, participamos en la misericordia de Dios y construimos una comunidad de fe más fuerte y unida. El amor maternal de la Virgen María. El amor y la protección de la Virgen María se presentan como una fuente constante de consuelo y guía durante estos tiempos difíciles. Ella es nuestra Madre espiritual, camina con nosotros a través de cada prueba. Nos sostiene cerca de su corazón y nos conduce a la gracia divina. Su presencia es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Dios siempre está con nosotros, ofreciendo misericordia y esperanza. Un llamado a la conversión y la verdadera adhesión a las doctrinas divinas. Ahora es el momento de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. La Virgen María nos llama a una conversión completa, a dejar atrás las distracciones del mundo y regresar a la verdadera fe. Se nos recuerdan los peligros de la ceguera espiritual que plagan a la humanidad. Muchos viven en la oscuridad, incapaces de ver la presencia de Dios en sus vidas o de reconocer su voluntad. La niebla espiritual que cubre nuestros corazones y mentes nos ciega a las verdades más profundas de la existencia. Jesucristo, a través de Luz de María, llama al arrepentimiento y a la preparación espiritual, advirtiéndonos de las graves consecuencias para aquellos que continúan en el pecado y rechazan su guía divina. El mensaje nos llama a prepararnos, no solo materialmente sino espiritualmente. La niebla espiritual solo se puede levantar a través de la oración sincera y el arrepentimiento. Jesús enfatiza la importancia de almacenar frutas en casa, que representan tanto las provisiones físicas como el fruto espiritual que debemos cultivar dentro de nuestros corazones. También se nos insta a sellar nuestros hogares contra la oscuridad, abrazando la protección de Dios y viviendo en obediencia a sus mandamientos. Protección espiritual y física. Al prepararnos para las pruebas que se avecinan, debemos recordar que tanto la protección espiritual como la física son esenciales. Mientras nos centramos en salvaguardar nuestras almas, el mensaje también enfatiza la necesidad de preparar nuestros hogares y familias para los desafíos que se avecinan. No es suficiente esperar a que pase la tormenta, debemos protegernos activamente a nosotros mismos y a nuestros seres queridos mediante la oración, la vigilancia y la preparación espiritual. Un último llamado urgente. Hermanos y hermanas, escuchemos este llamado urgente a la oración, al arrepentimiento y a la protección espiritual. Volvamos a las enseñanzas puras de la Iglesia,
poniendo nuestra plena confianza en la voluntad de Dios. Estos tiempos son diferentes a cualquier otro, pero no estamos indefensos. Con el amor maternal de la Virgen María y la intercesión de San Miguel, podemos enfrentar la oscuridad que se avecina con fe y esperanza. Preparémonos a nosotros mismos y a los demás para las pruebas que se avecinan, sabiendo que la gracia de Dios nos guiará a través de cada tormenta. Para terminar, recuerden que este mensaje no es solo una advertencia, sino una invitación a abrazar la luz de la fe. Seamos vigilantes, orantes y preparados. Los días que vienen nos pondrán a prueba, pero con la protección de Dios, nos mantendremos fuertes. Le instamos a compartir este mensaje con sus seres queridos, para que todos podamos prepararnos espiritualmente para los desafíos que nos esperan. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Que la gracia del Sagrado Corazón de Jesús y la protección amorosa de la Virgen María los guíen siempre. Amén. Llamado urgente a la preparación espiritual, abracen la oración, la protección y la fe. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a nuestra comunidad espiritual. Hoy les traemos un mensaje profundamente urgente y profundo de la Virgen María que habla directamente al corazón de nuestros tiempos. Este mensaje no es solo un llamado a la reflexión, sino una invitación a actuar con oración ferviente, preparación espiritual y fe inquebrantable. Mientras nos encontramos en un punto crítico de la historia, lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Muchos afirman conocer a Jesús, pero sus acciones no reflejan sus enseñanzas. Esta ceguera espiritual ha llevado a innumerables almas al pecado y a la profanación de lo sagrado. A través de sus decisiones, crucifican a Jesús repetidamente, traicionando su sacrificio y su amor. Un llamado de atención, oración ferviente y protección. La Virgen María, en su profundo amor maternal por todos nosotros, ha emitido una alerta urgente. Ella hace un llamado a oraciones fervientes y protección espiritual para nosotros, nuestras familias y nuestras naciones. El mundo se dirige hacia un momento sin precedentes de agitación espiritual y física, y solo a través de la oración y la preparación podemos tener la esperanza de atravesar estos tiempos difíciles. En su mensaje, nos insta a descargar un libro especial de oraciones poderosas que ha sido una fuente de fortaleza y preparación para innumerables personas en todo el mundo. Este libro no es solo una colección de palabras, es un arma espiritual, una herramienta para proteger nuestras almas y acercarnos a Dios durante estos días oscuros. Es hora de abrazar el poder de la oración y fortalecernos contra las fuerzas del mal y la destrucción que amenazan con abrumarnos. Advertencias de desastres naturales inminentes. Junto con el llamado espiritual, la Virgen María y el mensaje de Jesús también incluyen advertencias de desastres naturales inminentes. Estos desastres no son eventos aleatorios sino señales de Dios, que instan a la humanidad a volverse hacia Él antes de que caigan los juicios. Terremotos, erupciones volcánicas y otros eventos catastróficos están en el horizonte, particularmente en países como Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Japón y América Central. Se nos recuerda que oremos por estas naciones, para que se les evite la peor de estas calamidades, y que nos preparemos espiritualmente para las pruebas que están por venir. Además, Jesús instruye a sus seguidores a bendecir los alimentos que consumen, ya que los productos de la tierra pueden estar contaminados. Bendecir nuestros alimentos es un acto de fe simple pero poderoso, una manera de asegurar que permanezcamos bajo la protección divina en medio de los trastornos globales. Llamado del Arcángel Miguel a la preparación espiritual. El Arcángel Miguel, el gran protector de las almas, también habla con urgencia, enfatizando que la preparación espiritual es primordial. Destaca la importancia de la Santa Confesión, asegurando que permanezcamos en un estado de gracia. El pecado debilita nuestras defensas y nos hace vulnerables a las fuerzas de la oscuridad. Por lo tanto, la confesión regular y el arrepentimiento son esenciales para mantener nuestra conexión con Dios. Además, el Arcángel nos llama a utilizar sacramentales como la Eucaristía y el Santo Rosario, que sirven como escudos espirituales contra el mal. Estas herramientas sagradas no son simplemente prácticas religiosas, son medios vitales de protección. También debemos dedicarnos a la oración personal y practicar las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. No se trata solo de proteger nuestras propias almas, sino de fortalecer la comunidad espiritual que nos rodea, asegurándonos de que estamos listos para enfrentar cualquier prueba que venga.
La importancia de la unidad y la renovación espiritual. El mensaje de la Virgen María no se trata solo de la preparación individual, sino también de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. En estos tiempos de crisis, es esencial que nos unamos en oración, en caridad y en fe. Debemos apoyarnos unos a otros, animarnos unos a otros en la oración y compartir estos mensajes de renovación espiritual con los demás. La urgencia de la conversión es real. No hay más tiempo que perder. El amor maternal de la Virgen María nos ofrece consuelo y protección, pero debemos buscarlo activamente. Este es un momento para adherirnos a la verdadera doctrina, para asegurarnos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y no con las falsas ideologías del mundo. Debemos evitar la trampa de la complacencia espiritual y comprometernos en una búsqueda constante de la santidad, sabiendo que solo a través de la fe y la oración podemos estar protegidos de las tribulaciones venideras. Un llamado a la acción, prepararse, orar y unirse. El mensaje que estamos compartiendo hoy es un llamado a la acción. No somos impotentes ante las pruebas venideras, se nos han dado los medios para prepararnos. La Virgen María nos llama a una profunda reflexión, a mirar hacia adentro y a evaluar nuestra vida espiritual. ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas que se avecinan? ¿Estamos comprometidos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones? En estos tiempos difíciles, debemos actuar con urgencia. A través de la oración, el arrepentimiento y la protección espiritual, podemos prepararnos para enfrentar cualquier desafío que se presente. Al aceptar el llamado a la oración, buscar la misericordia de Dios y confiar en la protección de la Virgen María, saldremos victoriosos al final. Conclusión: encuentre fuerza en la fe y la oración. Al terminar, los instamos a tomar en serio estos mensajes. Los días que vienen no serán fáciles, pero serán un tiempo de profundo crecimiento espiritual para quienes se preparen. A través del poder de la oración, la fuerza de la Eucaristía y la protección del Santo Rosario, podemos atravesar la oscuridad y emerger más fuertes en la fe. Unámonos como comunidad en la oración y la acción, confiando en la protección divina de Dios y en el amor maternal de la Virgen María. Que todos encontremos fuerza, paz y gracia en estos tiempos difíciles, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Gracias por ser parte de este viaje espiritual. Su compromiso es un testimonio del poder de la fe y la fortaleza de la comunidad que estamos construyendo juntos. Que encuentre paz e inspiración a medida que avanzamos en estos tiempos inciertos.